Estamos en la Patria Futbolera y ya estamos en contacto con nuestro historiador de cabecera, una vez por mes, siempre. No lo hicimos la semana pasada, porque él estaba con nosotros ahí festejando el Día del Periodista Deportivo en Rodríguez Peña 628, pero hoy lo tenemos de nuevo. Hola Esteban Beckerman, ¿cómo te va? Hola Martín, ¿qué tal? Un gusto. Y bueno, acá en el Club Premier, donde se va a producir ahora en instantes nomás la presentación de una obra espectacular del amigo Fernando Seara, que abarca las historias y actividades que desarrollan nada menos que 1.500 clubes de todo el país. O sea, estamos hablando de un trabajo monumental, jamás realizado en la historia. No sé si en otro país se ha hecho algo así inclusive, ¿eh? Es como un directorio de clubes, pero completísimo, y todo investigado a pulmón por el propio autor, que se contactó con gente de cada club para poder conseguir la información pertinente y publicar justamente datos correctos, ¿no? Es decir, no hizo wikipedismo, no hizo... Claro, por supuesto, sí. Copy-paste. Claro, sí, tal cual. Extraordinario. ¿Y por dónde va la obra? Sí, un trabajo que hay que difundirlo mucho, creo. Sí, claro. Porque aparte tiene que ver con esto que nosotros siempre tratamos también de fomentar, ¿no? Que es la inclusión, la pertenencia, el sentido social de los clubes, ¿no? El sentido de generar comunidad y de, darle a la gente la posibilidad de que se sienta hermanada, unida en un ámbito común, con intereses comunes justamente, y un marco así integrador, solidario, ¿no? Que la contenga, digamos, sobre todo en estas épocas. Oh, claro, me sacaste la palabra de la boca. Lo importante que se vuelve en estos tiempos, donde los capitales privados están sobrevolando como buitres a los clubes, ya sea de primera división, los que juegan al fútbol o los que no, porque a ver, Boca, River hacen eso, listo, es la puerta para el resto. Y no solamente los que juegan al fútbol, los que son clubes que contienen a los pibes en la calle, qué sé yo, le encuentran una beta comercial más o menos y se terminó la asociación civil. Sí, digamos, estamos en una época donde parece que todo se compra, todo se vende, sí, y que lo único importante es justamente el valor de mercado, ¿no? Que tienen las cosas, ¿no? Como si no hubiera justamente una historia detrás, como si no hubieran sentimientos de por medio, situaciones que tienen que ver con la vida y la historia, valga la redundancia, personal de cada uno, ¿no? Y con ese sentido de comunidad que justamente hoy en día se quiere destruir, ¿no? Y se quiere reemplazar por este individualismo salvaje tal cual que estamos viendo fomentado desde el ámbito gubernamental y también desde muchos medios de comunicación, lamentablemente. Sí, ¿no? Bueno, son cómplices necesarios, muchos de ellos, ESPN, Teis Sport, Fox, son los grandes, las grandes naves nodrizas. Sí, ni hablemos del diario Clarín, bueno, de Majul, de Leuco, de Feynman y toda esa tal cual, toda esa rupla, la nación más completa con alguna parte de TN, claro. Perfil ahora parece que se adecentó un poco, porque por lo menos se corrió. Perfil como que se ha dado cuenta un poco de a dónde llegó su mentalidad terca, insistente respecto de las mentiras, ¿no? Que circulaban en torno a Cristina y que Perfil reproducía con mucho entusiasmo. No, por supuesto, se le caía la baba. Así que calculo que se estará arrepintiendo un poco el amigo Fontevecchia. Bueno, pero a Fontevecchia le tocaron un poquito hacia atrás, ¿no? Milei se metió directamente con él, entonces digamos que ahí no iba a quedar muy en evidencia si seguía con esa postura genuflexa con la que se manejó en los finales de los tiempos de Cristina, ni hablar. Hay que conocer una recorrida por las tapas de noticias, ya es suficiente. El goce de Cristina, esa es la tapa icónica de esa etapa, ¿no? Sí, la falta de respeto como un mecanismo para captar un público que en realidad hoy ya no existe, ¿no? Tal porque digamos que el error de Perfil es justamente pensar
que eso es periodismo y que hay algún tipo de público interesado en ese periodismo. Y si hay alguien autorizado para hablar de perfil, sos vos, digamos, ¿no? Digamos. Sí, hemos estado ahí. Por eso. En el centro de ese infierno. Tal cual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Esteban? Me entusiasmaste con el tema, la AFA en el primer peronismo, todo un tema. Sí, es un tema que lo vamos a ir desarrollando en varias entregas, te aviso. Bueno, sí, porque claro. da para mucho, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, no, sí. no es algo que se pueda agotar en una sola No, salida claro. mía. Así que vamos a hablar un poquito, hoy por lo menos, de la época justamente previa a la asunción de Perón y ya de los primeros tiempos de Perón como presidente, ¿no? Claro. O sea, años 44, 45 y 46, si querés fijarlo así en el tiempo de una manera más precisa. Y bueno, cuando Perón empieza a desarrollar su acción como secretario de Trabajo, ya empieza a darse, digamos, un movimiento por parte de los jugadores, sobre todo, como para dignificar a los futbolistas, ¿no? Sí. Y desde la AFA se van sucediendo distintas conducciones que tienen que ver, sobre todo, con tratar de frenar esos movimientos y esos reclamos de los jugadores, ¿no? Primero estuvo el doctor Jacinto Armando, que había sido dirigente de Huracán, y bueno, ya en 1945 asume como presidente de la AFA el general Eduardo Ábalos, que era uno de los camaradas de Perón en el GOU, claro. Grupo de los Oficiales Unidos. Un hombre que había jugado al fútbol. Vamos a contarle a la purretada. Vamos a contarle a la purretada, sí. Esteban, que el GOU es el Grupo de Oficiales Unidos, que el 4 de junio del 43, con la revolución, con el golpe de Estado interno, con el golpe interno dentro del ejército, permite, entre otras cosas, la llegada de Perón, no al poder, pero sí a las primeras líneas, las primeras planas de la política argentina. Vamos. Sí, hay que decir que Ábalos fue justamente uno de los responsables de la salida de Perón del gobierno, porque fue quizás el primer antiperonista, digamos, fue quizás el primero de esos militares que eran camaradas de armas de Perón y dentro del GOU estaban junto con él, que lo rechazó abiertamente a Perón, ¿no? Que quiso despojarlo de todo cargo y de toda dignidad prácticamente, ¿no? Así que, bueno, ese hombre justamente estaba conduciendo la AFA en 1945 y, bueno, fue uno de los grandes derrotados entonces por Perón y todo el movimiento peronista cuando se produjeron justamente los acontecimientos del 17 de octubre y todo lo que desencadenó luego la asunción de Perón como presidente, claro. ¿No? Obviamente se tuvo que ir de la AFA instantáneamente con la llegada de Perón al poder, ¿no? Más bien que no iba a estar mucho tiempo ahí. Y bien. Bueno, este hombre, el general Ábalos, sí. que venía de ser ya el presidente del Tribunal de Penas antes de ser presidente de la AFA, cede entonces su cargo y aparece ahí Pedro Canaveri, un dirigente de Independiente que era radical. Y esto es importante destacarlo, ¿no? Porque muchas veces se dice que Perón era un hombre que siempre buscaba tener gente de su seno íntimo, de su confianza, ¿no? En todas las reparticiones públicas y también en lugares estratégicos como puede ser la AFA, que ya sabemos no es un ente estatal, pero que bueno, de algún modo también reviste mucho. Es un ministerio más la AFA, sí. Exacto. Claro, olvídate. Y bueno, de entrada, justamente Perón soportó sin ningún problema que el presidente de la AFA fuera un radical, ¿no? O sea, fuera Pedro Canaveri. Pese a que se había hablado que podía llegar a ser Ramón Carrillo, el ministro de Salud de Perón, sí. Ese santiagueño que es un prócer, pocas veces reconocido, claro. de la salud pública, ¿no? Un nombre y apellido que justamente en nuestro país remite a quien más hizo en la historia de la Argentina por la salud pública, a quien creó, podríamos decir, la el salud concepto pública. De salud pública, claro. En la Argentina, sí, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que antes de Ramón Carrillo los médicos eran prácticamente trabajadores que se limitaban a atender a un sector muy reducido y privilegiado de la sociedad, ¿no? O sea, no existía prácticamente la atención para los sectores desposeídos, ¿no? Para la gente que no tuviera la posibilidad de pagar
un arancel, digamos, ¿no? Por su atención médica. Y bueno, eso cambia justamente con Cardillo y con Perón, ¿no? Que ahí empieza a existir el concepto de salud pública en la Argentina y se empiezan a crear hospitales, ¿no? Y un montón de nuevas estructuras, ¿no? Que permiten justamente, por un lado, el ocultamiento y por otro lado, la prevención, ¿no? Como las políticas de vacunación, ¿no? Y demás. Y bueno, Ramón Cardillo lamentablemente no fue finalmente presidente de la AFA. Se lo había considerado para el cargo porque él había jugado de joven al fútbol en Santiago del Estero. Mirá. En un colegio público justamente, que ya hablaremos alguna vez nuevamente de eso, claro. Como el fútbol se introduce en gran parte de la sociedad argentina gracias a algunos educadores extranjeros y locales, ¿no? Que hicieron posible que se empezara a enseñar este deporte en colegios públicos y ya no solamente en el ámbito de la educación privada o de los colegios británicos a los que iba gente de esa comunidad británica y también de la clase alta, ¿no? Así que bueno, en definitiva Ramón Cardillo era un fruto también de la educación pública y gracias a eso había empezado a jugar al fútbol también en un colegio secundario público, pero bueno, finalmente no pudo ser presidente de la AFA. Se designó a Pedro Canaveri y los clubes pudieron imponer su criterio, pero bueno, al poco tiempo, digamos, también ya se vio que desde la AFA un poco no había posibilidades de manejar bien con un dirigente así radical el tema de los jugadores, ¿no? Que era algo que era cada vez más frecuente, que hicieran huelgas, ¿no? O reclamos, pidiendo justamente tener una dignidad que no tenían, porque eran tratados como esclavos prácticamente los futbolistas. Y bueno, por eso mismo el gobierno prefirió tener a alguien más de su confianza en el gobierno y fue designado Oscar Nicolini, que era también el director de telecomunicaciones del gobierno. ¿Quién era el presidente de la AFA en el momento de la huelga del 48, Esteban? Oscar Nicolini, justamente. Bien. Fue Nicolini, que de algún modo tuvo que pagar un alto precio justamente porque durante la huelga tuvo una postura bastante ambigua, ¿no? Y no respaldó a los trabajadores, no respaldó a los futbolistas, sino que trató de mantener un equilibrio que era imposible de lograr entre los reclamos de los jugadores, los intereses de los futbolistas y lo que buscaban los clubes, que estaban totalmente en contra de que los jugadores pudieran acceder a tener un sindicato, ¿no? Ya oficial o un estatuto. Y bueno, por esa ambigüedad finalmente fue removido de su cargo como presidente de la AFA y fue designado Valentín Suárez, ¿no? Bueno. Que como Nicolini era también un hombre de confianza de Evita, sí. Pero de quien vamos a hablar ya en otra oportunidad. De Valentín Suárez necesitamos realmente merece que le dediquemos. Sí. Es un prócer, ese es un prócer de la historia del fútbol argentino. Sí, un prócer sin ningún lugar a duda. Interesante además, porque venía de ser dirigente de Independiente, luego claro. Fue un hombre siempre muy ligado a Banfield, ¿no? Pero él venía de dirigir Independiente, o no de ser presidente, pero sí un dirigente de Independiente y representante de Independiente en la AFA, y había jugado en Racing. Mirá vos. O sea, un hombre, claro, con un pasado muy ligado a los dos clubes de Avellaneda, ¿no? O sea, ya una historia rara, digamos, desde ese comienzo, ¿no? Como jugador de Racing, que llegó a orillar la primera, inclusive, y que bueno, y terminó siendo quizás por despecho luego dirigente de Independiente. Como siempre, Esteban Beckerman con las historias, el fútbol que es historia, la historia que va dentro de la pelota y que no es solamente eso. Vamos a hablar de Valentín Suárez, vamos a hablar de la historia gremial del fútbol, de la agremiación de los futbolistas. En algún momento me gustaría que nos metamos en ese campo del que creo que necesitaríamos un programa entero para poder hablar de eso. Esteban, querido, te mandamos un abrazo grande, estamos con las noticias encima. Dale, un abrazo grande y hasta cualquier momento, Esteban Beckerman, como siempre, al principio de cada mes, era la semana pasada, pero como la semana pasada estuvimos con festejando el Día del Periodista Deportivo, lo hicimos en este jueves 14 de noviembre, ya vienen las noticias en la Radio Pública del Oeste.